Bendecidos, mis amados, en esta mañana. Es muy grato poder estar con ustedes hoy y compartir el aprecio, el cariño, el afecto que nos produce Yahshua en nuestros medios. Amamos a Dios y le amamos porque Él nos amó primero. Y ese amor es el que ha derramado en nuestros corazones para que nos amemos como Él nos amó. Y eso es lo que nos lleva a ser uno. El principio del conocimiento de Dios está en que aprendamos a amar a quien tenemos delante nuestro. Si no podemos amar ni entender a los que están al pie nuestro, va a ser más difícil que podamos entender a Dios a quien no vemos. Ahora, cuando entendemos a Dios, podemos también entender a los que nos rodean. Es un misterio de un círculo, pero es un círculo de revelación y de gracia en nuestras vidas. Hoy quiero hablarles acerca de lo que señala la palabra, que es uno de los deseos más grandes de Dios. El propósito central de toda la Biblia, de todo el plan de Dios a través de toda la eternidad. Quiero hablarles de ese proyecto, de ese plan, y que es bueno que ustedes lo conozcan, porque de conocer ese plan y grabarlo en su mente, grabarlo en su corazón, es lo que los va a llevar a ustedes, a cada uno, a vivir una vida más excelente en este mundo, a relacionarse mejor con las personas que les rodean, con su esposa, con su familia, con la iglesia y, por supuesto, llegar a una relación profunda e íntima con el Señor. No estamos aquí por estar en una iglesia ni por escuchar simplemente un sermón, sino por conocer el propósito de Dios para nuestras vidas, el propósito de Dios encerrado en Él y por el cual Él nos escogió, nos llamó y estamos aquí en esta hora. En el libro de Jeremías, el capítulo 9, verso 24, tal vez un verso muy conocido, pero dice la palabra de esta manera: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Yahweh, que hago misericordia y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahweh. Si usted se va a gloriar y se va a gozar en la vida como creyente, como hijo de Dios en este mundo, el origen de ese gozo que perdura y que es eterno, estriba en que conozcamos a Dios. Si no conocemos a Dios, las circunstancias que nos vengan, las circunstancias que nos rodeen, nos van a producir angustia, aflicción, confusión y en algunos, lamentablemente, hasta desánimo en su vida de servicio a Dios. Tenemos que conocer a Dios y Él dice: en misericordia, en juicio y en justicia. Eso es el carácter de Dios. O sea, tenemos que conocer el carácter de Dios para poderlo conocer y poderlo entender. Hay que conocer el carácter de Dios, porque conocer a Dios es conocer el carácter. La mayoría del mundo religioso dice: conoce al Señor, y piensan que conocer al Señor es decir, yo amo a Dios y Él me ama a mí, o yo acepté al Señor. No, eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios significa llegar a conocerle en el carácter. Podemos saber mucho de Dios, de oídas, como decía Job, de oídas. Como dijo David una vez: tan torpe era yo que no entendía. O sea, amaba a Dios, pero había cosas que no las entendía. Nosotros no estamos viviendo ese tiempo, estamos viviendo el tiempo para conocer a Dios y entenderlo. Así que este es un verso muy sabido, o sea, muy aprendido, pero muy poco conocido. Quiero hablarles de eso hoy. Así que abra su corazón, abra su mente, y esto les va a ayudar mucho.
su vida cristiana. A lo mejor tienes este verso marcado en la Biblia. Tal vez lo has leído muchas veces. Quizá hasta lo sabes de memoria. Pero en verdad, pocos conocen a Dios. Después de unos años de estar predicando, el apóstol dijo una vez a la iglesia: para vergüenza vuestra lo digo, algunos no conocen a Dios. Lo aman, le sirven, le adoran, le oran, pero no lo conocen. Ahí tenemos que llegar a ese punto de conocer a Dios. Usted tiene que pararse un día en su conciencia plena y decir: conozco a Dios. O le hablarle a una persona y decirle: le estoy hablando del Dios que yo conozco. Tener esa plena certeza y seguridad. Y este es el plan de Dios. Él quiere que nosotros le conozcamos y que nosotros le entendamos, porque será lo que le va a ayudar a vivir para Él. Si usted lo conoce y lo entiende, va a poder caminar rectamente en su presencia y va a saber por qué hay que vivir una vida como la que Dios demanda que nosotros vivamos. Y entonces aprenderemos a caminar en la medida que conozcamos y le entendamos al Señor. O sea, si caminamos mal, es porque no lo conocemos. Ahora, cuando lo conocemos, nuestro caminar comienza a cambiar, a ser recto y santo delante de Él. Muchos conocen a Dios en su poder. Yo sé que Dios hace milagros. Él ha hecho milagros en mi vida. He visto hacer milagros. Conozco el testimonio de la Biblia que habla milagros. Conozco a Dios, el Dios de los milagros. Conoce el poder de Dios. Pero una cosa es conocer el poder de Dios. Otra cosa es conocer a Dios. Es muy diferente. Es muy separado lo uno de lo otro. Entonces, muchos no lo conocen en el carácter, que es en verdad lo que es llegar a conocer a Dios. El libro de Romanos, el capítulo 8, el verso 29. Dice la palabra: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Yahshua. La predestinación de Dios para sus hijos tiene un propósito. Nos revela la intención, y es que nosotros le conozcamos en su carácter. Conocer a Yahshua es su carácter. Y esto se conoce por relación, que llegamos a una unidad con Él, de tal manera que lleguemos a sentirnos en Él y nos movamos en Él. Quizá tú vas a... Ya hoy no se puede decir eso, es verdad. Pero en la imaginación sí podemos captarlo. Una persona que no conoce el mar, nunca en su vida, pero lo ha visto en televisión, lo ha visto en las fotos, le hablan de él, los que fueron y tuvieron vacaciones y todo eso. Él conoce al mar en su mente. Podría decir: conozco al mar. ¿Pero en verdad lo conoce? No lo conoce. Nunca ha estado allí, pero lo puede descifrar con lujo de detalles. Pero un día va al mar, lo lleva y se para en la playa y dice: ahora conozco el mar. No, todavía no lo conoce, lo ha visto, que es muy diferente. Ver el mar y conocerlo es muy diferente. Entonces, ¿cómo lo conocemos? Que el hombre se meta al mar, sienta su agua que le golpea, sienta el sabor del agua, el olor, sienta que flota, que es poderoso, que se sienta adentro, que lo golpea por todo lado, que lo puede tocar, lo puede palpar, que lo siente en su vida. Ahora puede decir: conozco lo que es el mar. Pues a eso yo quiero hablarle acerca de Dios. Cuando usted llegue a un momento en que usted se siente en Dios, que usted lo puede percibir en su vida, a su alrededor, que usted puede en su espíritu saber que lo tocó,
que está en él, que lo siente, que lo mueve, que lo palpita, lo hace vibrar. Cuando usted siente eso de Dios en su vida, puede decir, estoy conociendo a Dios. De lo contrario, es un simple saber. Y el simple saber no será lo que lo va a sostener a usted en los momentos de debilidad y flaqueza o en los momentos de las grandes pruebas que han de venir sobre este mundo y que ya están encima. Necesita usted conocer a Dios. Y yo quiero hablarle hoy de eso, porque será lo que le va a ayudar de hoy en adelante hasta el día que suene la trompeta. Es por relación, por relacionarse con Dios. Dios nos ha dado acceso a su poder. Por oración llegamos y vemos su poder en diferentes aspectos. Pero nosotros no debemos relacionarnos con Dios por el poder que pueda manifestar en las necesidades, adversidades y aflicciones que tengamos. Él básicamente es tu sanador. Él es tu protector. Él es tu sustentador. Esas tres palabras encajan toda la visión de la necesidad que pueda tener el ser humano sobre esta tierra. Pero la manifestación de esos poderes no debe de ser el enfoque en tu vida, en tu relación con Él. O sea, tú no te relacionas con Él por sanidad. Tú no te vas a relacionar con Dios por protección, ni te vas a relacionar con Dios por sustentación de tu vida. Es decir, tú no vas a buscar a Dios ni en oración ni en nada. No vas a buscar el amor de Dios por esas cosas. Porque eso sería un enfoque no correcto. Nunca llegarías a conocer a Dios. Conocerías el poder de Dios, pero no a Dios. Entonces es una relación diferente. Tu relación con Dios no es por el poder, sino por el carácter. Yo declaro que el Espíritu de Dios te aclara la mente y te abre los ojos y recibe revelación de esta palabra en esta hora. En el libro de Éxodo, capítulo 7, el verso 5, dice Dios, cuando mandó a Moisés a Egipto, y sabrán los egipcios que yo soy Dios cuando extienda mi mano sobre Egipto. O sea, ese pueblo va a saber que yo soy Dios cuando vean mi poder. Y eso fue verdad. Ahora, cuando hablamos de la mano de Dios, estamos hablando del poder de Dios, ¿no? Y de sus manifestaciones. La palabra dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios, humillados bajo el poder de Dios. Ahora, cuando Dios va a mandar a Moisés ante el pueblo de Egipto, dice la palabra que Dios constituyó a Moisés Dios para Faraón. ¿Por qué así? Porque Faraón era un dios para los egipcios. Todo Faraón era considerado un dios para los egipcios, por lo tanto lo veneraban y adoraban. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? A un dios terreno, a un dios humano, Dios le manda otro dios, Moisés, respaldado por el Dios del cielo. ¿Quién puede entender eso? Solo esta palabra nos muestra eso. Entonces era un encuentro entre Dios y Dios. Un Dios de la naturaleza humana y un Dios respaldado por el Dios divino. Bueno, la palabra dice de esta manera, a quienes vino la palabra, sois dioses. Y Moisés estaba representando a Dios y era Dios para Faraón. Faraón era un Dios para los egipcios. Así que ahora tenía que ir, el asunto era de Dios a Dios. El encuentro era ahí. Faraón era un Dios hombre y enfrentaría a otro Dios hombre. Ese era el encuentro que iba a haber en Egipto. Dios se encargaría de hacer las maravillas y las obras para sacar a su pueblo Israel de Egipto. Pero Moisés le hace una pregunta a Dios.
en nombre de quién voy a ir. Cuando yo esté en Egipto, ¿qué le digo a tu pueblo? No dijo, ¿qué le digo a Faraón? No, ¿qué le digo a tu pueblo? Y Dios le dice a Moisés, diles que yo soy el que soy. Moisés iba a Israel en el nombre de yo soy el que soy, pero iba a Faraón como un Dios. Dios ejercería juicio sobre Faraón y entonces Faraón lo dejaría ir. Ahora, las señales y los prodigios hechos en Egipto no eran para el pueblo de Israel. No era para convencer a Israel que Dios estaba con Moisés o que lo había mandado, no. Los juicios, las maravillas y las cosas que hizo Moisés o Dios a través de Moisés era para Faraón y su pueblo, no para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel tenían que conocer a Moisés que iba en el nombre del yo soy el que soy. O sea, Israel tenía que conocer a Dios por su nombre. La palabra nombre, nombre de Dios, lo que indica este es mi carácter. Conocer el nombre de Dios no es aprender a decir Yahweh, que quiere decir Dios es rey. Conocer el nombre de Dios no significa saberlo escribir, tanto en hebreo como en español. No. Conocer el nombre de Dios significa saber lo que es el nombre, significa carácter. Carácter de, cuando usted conozca el carácter de Dios, puede decir, conozco el nombre de Dios. Por eso es que la palabra dice que por haber conocido su nombre, dice, lo pondré en alto. Le mostraré mi salvación, porque ha conocido mi nombre. Cualquiera arrancaría y decir, enséñeme el nombre de Dios. Ah, bueno, es Yahweh. ¿Cómo se escribe? Así, así, así. Ya conozco el nombre de Dios. Ahora Dios me va a poner en alto. No. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que el nombre de Dios es carácter. Y cuando usted conozca el carácter de Dios, puede decir, conocí el nombre de Dios. Ahí es donde tenemos que llegar. Más allá. Siempre más allá de la letra. Ahí los estoy llevando siempre más allá. A que lean más allá lo que está detrás de la letra, que es lo que Dios quiere enseñarnos. Y es a donde Dios nos está llevando. El yo soy el que soy. Así que el nombre de Dios lo que expresa es carácter. Dios se reveló al pueblo de Israel por medio de sus nombres. Y hubieron dos declaraciones de ese nombre que revelan en sí lo que es el nombre. Y él lo decía Yahweh Jireh. La palabra Jireh quería decir, es el Dios proveedor de todas las cosas. Yahweh Jireh. Pero ellos encontraron en el carácter de Dios algo más. Yahweh Nisi, que quiere decir, es mi bandera, es mi estandarte, es mi identificación, es lo que identifica mi vida y es lo que yo me identifico en él. Yahweh Nisi. Pues bien, el carácter de Dios es reflejado a través de estas dos declaraciones, Jireh y Nisi. Ahora, el pueblo conoció eso, pero la iglesia no debe conocer a Dios por su poder. O sea, no nos enfocamos en Dios por su poder. Cuando nos sentimos en momentos decepcionados en nuestra vida. Si usted se enfoca solo en el poder de Dios, usted se va a sentir decepcionado en algún momento. Porque es un error enfocarse en el poder de Dios. Usted sabe el poder de Dios. Me explico. Usted no puede enfocarse, el niño,
el esposo no puede enfocarse en la comida y el arreglo de ropa que le da la esposa, porque sería un error. Tiene que enfocarse en ella, que es la que produce. La comida se puede dañar en un momento dado. Se le olvidó y dejó la plancha sobre la ropa y se le quemó. O sea, estaría decepcionado si estás enfocado en eso. Tienes que enfocarte en ella o ella en él. ¿Sabe usted por qué muchos matrimonios se han roto? La mujer vive en el hogar. El esposo es quien trae el dinero a casa porque tiene un buen trabajo. Pero si ella está enfocada en el esposo por el dinero que trae a su casa y el bienestar que tiene, hemos visto esposos que los han tirado del trabajo o han tenido un accidente y ya no pueden dar más sustento en la casa. Entonces ya no llega el dinero. Entonces esta mujer se decepcionó porque ya no llegó más el dinero. Entonces se separa o empiezan los pleitos. Está decepcionada porque estaba enfocada en lo que produce, no en él. ¿Están entendiendo? Por eso muchos creyentes se han decepcionado en su vida y han tomado los caminos más errados de la apostasía inclusive, porque se han enfocado en el poder y no en el carácter de Dios. Entonces, cuando tú tienes un problema, una adversidad, una necesidad, una situación que usted quiera resolver porque le molesta en usted, en su esposo, en su hijo, en su familia, en su economía, tienes un problema que no ha podido solucionarlo, desea resolverlo y entra en angustia y entra en afán. Entonces va a buscar a Dios por la solución de ese problema y se enfoca en el problema buscando a Dios para que solucione el problema. Si el problema se soluciona, Dios está conmigo. Pero si el problema no lo he solucionado, ¿qué pasa? Dios está lejos de mí, yo estoy lejos de Dios, no me oye. Hay una pared, ¿qué pasa? ¿Será que Dios existe? ¿Será que no existe? ¿Será que yo oro mal? ¿Será que yo estoy condenado? ¿Será que estoy culpable? ¿Será que mis oraciones no alcanzan? ¿Voy a tener que llamar a la iglesia? ¿Voy a tener que llamar al apóstol? Oye, ¿qué hago yo? Está enfocado en el problema, buscando a Dios por el problema, y esa cantidad de creyentes te van a ver decepcionados toda la vida, llorando, angustiados y desesperados. Y yo no quiero que ustedes estén así. Tienen que conocer a Dios en su carácter, no en el poder. Si te enfocas en la necesidad, esperando saber si Dios está contigo por su intervención en resolver la situación, te vas a frustrar en algún momento. Por eso es que usted necesita discernimiento. ¿Cuántas veces le he dicho cuando vaya en oración, pídale a Dios discernimiento y revelación? Esto no es para que usted pida discernimiento y vaya a buscar la biblioteca a ver si tiene la respuesta. Esto no es pedir discernimiento y vaya a abrir el computador a ver si tiene la respuesta. No. Discernimiento es una relación entre usted y Dios. Es un recibir de usted y Dios. Porque usted tiene que tener discernimiento en saber que hay cosas que Dios quiere cambiar. Y cuando Dios quiere cambiar algo y pone la palabra en mi boca y lo digo, está hecho. Pero hay cosas que nosotros debemos cambiar, que Dios no las va a cambiar, tengo que cambiarlas yo. Y no puedo esperar que Dios haga lo que yo tengo que hacer. ¿Eh? O sea, yo no puedo esperar y decirle, Dios mío, quiero que me des amor por mi esposa. Eso no es justo. El amor ya está en usted. Usted es el que tiene que expresarlo. Tiene que manifestarlo. Y así hay un sinnúmero de cosas. Pero hay otras que son incambiables. No van a cambiar. Van a estar ahí. Y hay otras que hay que esperar un tiempo para ver el cambio. Se tiene que tener discernimiento en esas cosas. Sabiduría de Dios. Entonces necesitamos aprender a caminar con Dios. Si no tienes discernimiento, te va a doler el camino en el Señor.
Porque por falta de discernimiento, alguien dice, es demasiado duro caminar con Dios, es demasiado difícil, esto es espantoso caminar con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice así? Porque le falta discernimiento, porque no conoce a Dios. David, voy a ponerlo como ejemplo, conocía a Dios, porque conocía su nombre, es decir, conocía el carácter de Dios. David no pudo evitar la muerte de su hijo, a pesar de que oró, ayunó, lloró, gimió, clamó, declaró, y su hijo siempre se murió. Si David no hubiera conocido a Dios, se hubiera levantado de allí confundido. ¿Por qué no me oyó? ¿Por qué no me respondió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O por qué me pasa esto a mí? Estaría confundido. Pero no. David conocía que lo que él esperaba era la intervención del poder de Dios, pero por el otro lado él conocía a Dios. Así que David siguió creyéndole a Dios, porque Dios siguió siendo su Dios, y David no tiró el reinado, no lo votó, él siguió siendo rey, porque él conocía a Dios y sabía quién lo había puesto en el gobierno, era Dios. Por lo tanto, él conocía el carácter de Dios y conocía el poder de Dios por otro lado. Él sabía que el poder podía venir o no venir, pero Dios seguía siendo Dios y él seguía siendo rey. Eso es lo que usted, cuando la palabra dice que reinemos en vida, significa eso. A veces ponemos cristianos que tienen que aprender, yo reino en vida, y es un líder de una célula, en fin, o es el pastor. Yo reino en vida, porque yo tengo la abundancia de la gracia, esto es para reinar en vida. Entonces, cuando viene el problema serio en su vida, ay, pastor, mira, ¿por qué no manda un líder a mi célula por este mes? Porque yo tengo un montón de problemas y yo dejo el puesto a un lado, mientras otro lo hace y yo me recupero. O sea, entrego la corona porque el problema me mató. Conoce el poder de Dios, pero no conoce a Dios. Abandona su puesto. Y ahí es donde yo quiero llevarlos, a que ustedes conozcan a Dios en su carácter, no solo en su poder. David cometió otro error en su vida, porque no quiere decir que porque yo conozco a Dios y conozco su poder, no venga un momento dado en que mis debilidades y mis flaquezas no las pueda controlar y yo llegue a fallar. Por eso dice la palabra, el que piensa estar firme, mire, que no caiga. La dependencia de Dios tiene que ser día y noche, minuto a minuto. Y cometió un error grave en su vida, aunque le dijeron, mira, no lo haga, pero él lo hizo. Y después que lo hizo, se dio cuenta que había metido los pies hasta el cuello. Entonces, tiene un trato con Dios. Dios lo llama. Porque eso de que alguien falló y que ya Dios no trata conmigo es diferente. No, somos sus hijos, Él va a tratar con nosotros. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? David no pudo cambiar el juicio que se venía sobre su vida. Dios le dijo, escoge el castigo porque esta no te la paso por alto. 3 años de hambre. 3 meses derrotado ante los enemigos. O 3 días de calamidad y peste sobre tu pueblo. David, que conocía a Dios, dijo, Señor, grandes son tus misericordias. Quiero los 3 días de juicio. Porque conocía el carácter de Dios. Ahora, por cuanto conocía el carácter de Dios, entendió que sus misericordias son grandes. Siempre. Conocía a Dios en su carácter. A Dios debe conocérsele en su carácter, más que en su poder. El carácter de Dios es santidad, perfección, justicia, excelencia, celo, santidad, severidad, misericordia y juicio.
Ese es el carácter de que usted conozca eso de Dios. Ahora, algunos hombres y mujeres en la Biblia y fuera de ella conocieron a Dios en su carácter por causa de sus acciones. Pero nosotros no estamos llamados a conocer a Dios en su carácter por nuestras acciones, sino por nuestra relación con Él. Los que conocieron a Dios por sus acciones, la Biblia lo señala. Mire el caso de Moisés. ¿Quién era Moisés para Dios? Y lo que Dios hizo a través de él. Pero Moisés conoció a Dios lo celoso que es Dios. Celoso. El celo de Dios. Dios le dijo, Moisés, ve y háblale a la roca. Y no lo hizo. Golpeó la roca. Hizo algo más. Y después de que le dio el agua, Dios le dijo, venga por acá. En su celo, Dios le dijo, no entrarás a la tierra prometida. Eso es lo que es el celo de Dios, que usted entienda, que usted sepa por lo que le pasó a otros, que Dios es tan celoso que puede quitarle a una persona el derecho de llegar a la meta final por causa de una desobediencia. Entonces, conociendo yo ese celo, me someto. Es como la mujer que camina y que sabe que tiene un hombre muy celoso. Entonces, cuando sale, sabe comportarse, sabe que no puede estar haciendo cosas que el esposo le haría reprimenda, se cuida en su manera de caminar, de vivir y de hablar, se cuida porque sabe que hay un celo, alguien que le ama por encima de todo y que la cuida. No hablamos del celo pervertido, sino el celo de cuidado. Y Moisés lo conoció. David lo conoció en su santidad, porque Dios lo llamó a David para ser santo en el reino. Pero cuando falló con Betsabé y tuvo un hijo, vino las consecuencias. No pudo recuperar el hijo y David conoció a Dios en la santidad de Dios, costándole la vida de su hijo. Se dio cuenta quién es Dios, conoció a Dios en lo santo que es. De aquí para adelante no voy a volver a fallar. Saúl conoció a Dios en su justicia. No era justo lo que él estaba haciendo. Desobedeció a Dios y pasó por encima de la autoridad de Samuel. Hizo lo que no le correspondía, aunque sabía hacerlo. Pero no le correspondía, pero lo hizo. Cuando Samuel llega, hay disculpas y trata de haber engaño. Pero la justicia de Dios no se puede pasar por alto. ¿Qué le dijo Dios? Has perdido tu reino. Se lo daré a uno mejor que tú. Y le quitó el reino. Saúl conoció a Dios en su justicia. Es justo. Tenemos que aprender eso. Los galatianos, ya en el periodo de la gracia, el apóstol Pablo cimenta la iglesia en la gracia de Dios. Y ellos coquetearon entonces con el sistema. Coquetearon con el judaísmo. Así como cuando muchos cristianos, creyentes de la gracia, yo quiero profundizar más en este verso, voy a ver qué me dicen los de internet, voy a ver qué me dicen los libros, o el exégeta tal, o el predicador tal de tal iglesia que es muy amigo mío, voy a preguntarle qué dice sobre esto. Eso es coquetear con, por un lado, con lo pagano, por otro lado, con lo apóstata, con lo que está fuera de la palabra de gracia. Entonces Dios es justo. Y Pablo le dijo, oye, estoy sorprendido. ¿Quién los embrujó? De la gracia habéis caído. Ese es el Dios celoso. Créanme que no es tan sencillo.
Sería maldito el día que yo buscara el internet para buscar algo de revelación para dárselo a ustedes, porque estaría buscando lo apóstata para traerlo. Y Dios es justo. Yo no sé qué haría Dios, pero no quiero tocarlo ahí porque yo lo conozco en su justicia. Y usted debe conocerlo. No pudieron retener la gracia porque coquetearon con lo que no era la gracia. David lo conoció también en justicia. Por los 3 días de pestilencia se dio cuenta de la justicia de Dios, que Dios es justo, aplica justicia, no la deja pasar por alto. Y lo conoció y le dolió. ¿Cómo lo conoció David? Fue culpable de la muerte de 70,000 hombres en su pueblo. Porque tenía un corazón como el de Dios, se paró entre la mortandad y los que estaban vivos y clamó a Dios y le dijo: Señor, el pueblo no ha pecado, yo soy el que he pecado y tus misericordias son inmensamente grandes, ráeme a mí, mátame a mí, pero no a tu pueblo. Y cuando él puso la vida por el pueblo, Dios paró el ángel de la muerte y tuvo misericordia, porque David entendió y conocía la misericordia de Dios, porque conocía a Dios en su carácter. Si yo me humillo y me dispongo a entregar mi vida por mi pueblo, Él va a perdonar al pueblo, aunque no me perdone a mí, pero Dios lo perdonó también. Eso es conocer la justicia de Dios. Jonás conoció a Dios en la severidad. Dios es severo, no injusto, severo. Le dijo: ve a Nínive. Jonás dijo: yo voy a Nínive, les predico que se arrepientan porque Él lo va a destruir. Esa gente de una vez se va a volver a Dios, se claman y ruegan y Dios los perdona. Y todo mi viaje desde aquí a allá y mi predicación ha sido en vano porque no los va a destruir. Así que ¿a qué voy yo? Y se fue para otra parte. Pero Dios es severo. Le obligó a ir. Y cuando iba huyendo en la nave que iba, le levantó la tempestad. Y el pueblo que iba en la barca dijo: alguno aquí ha desafiado al Dios omnipotente, y por causa de ese desafío, esto nos está sobreviniendo, porque no es una tempestad normal. Cuando él se sintió descubierto, dijo: yo soy. ¿Y qué hacemos? Mire, bótenme al mar porque aquí no hay más nada que hacer. Lo tiraron al mar. Allí lo esperaba un pez que lo tomó y lo metió en el vientre, lo tragó. ¿Sabe qué dice Jonás? Estando en el vientre del gran pez, tenía que ser un gigante, eso inmenso. Y estando en el vientre, dice, envuelto entre los jugos y las algas del vientre del pez, clamé a Dios. Y Dios tuvo misericordia y el pez me tiró en Nínive. Dios es severo. No puedes huir de Él. David, mire cómo le conocí, en su momento más difícil de toda la historia, dijo un día: ¿quién me diera alas como la paloma? Huiría lejos al desierto, pero allí estás tú. Si me diera a mí forma de meterme en lo profundo del mar hasta las tinieblas, pero ¿cómo huyo de ti si aún en las tinieblas la luz resplandece alrededor de ti? No tengo dónde ir. Conocía a Dios. Eso es conocer a Dios. Que usted no puede huir, se tiene que morir en el puesto. Ahí está. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, pero tengo que confrontar el puesto, tengo que enfrentar la situación. Yo no soy el líder porque tenga el dinero, tenga las comodidades, tenga la salud, tenga el amor, tenga el cariño, tenga el afecto, tenga el aprecio, tenga el odio, tenga lo que tenga, pero estoy en el puesto y debo morir en el puesto porque conozco a Dios. Eso es conocer a Dios en su carácter, porque usted sabe que si cede ahí, le va a ir peor.
Eso es precisamente lo que quiero que usted conozca. Conozca a Dios por lo que yo le predico, por lo que la Biblia señala, y no lo vaya a conocer por experiencia, por decisiones que tomes. Hablemos de María. María, la hermana de Moisés, conoció a Dios. Venía caminando, ella vio los milagros en Egipto, vio el mar dividido, había comido del maná, vio la luz del día, vio la sombra, vio todo el beneficio de Dios a través de ello. Pero María conocía a Dios, no conocía a Dios, murmuró contra Moisés. Justo o injusto, falla o no falla de Moisés, ella no lo conocía. Y María conoció a Dios en su perfección. ¿Y qué le pasó a María? Cayó envuelta en lepra, la peor enfermedad más inmunda y decepcionante que podía sufrir el hombre en aquellos tiempos. Tuvieron que botarla del campamento fuera, y por causa de su falla fue leprosa y retuvo al pueblo que no caminara un buen tiempo hasta que se curara, mientras el juicio de Dios pasaba. Ella conoció a Dios en su perfección por haber abierto la boca y murmurado contra el hombre de Dios. Pero es que era justo. Justo o no, abriste la boca contra él. Pero cometió un error. Para Dios lo cometió, no contra ti. Y déjenme hablar del último. Lot. Lot conoció a Dios en su juicio. Se extendió sus terrenos y se fue a negociar con Sodoma. Después entró a vivir a Sodoma y se casó con alguien de allí. Y tuvo hijos allí, en aquel lugar. Pero estaba en un lugar que por la misericordia de Dios y la intercesión de su tío Abraham, Dios extiende misericordia. Los ángeles lo sacan una noche. Y en lo que él conoció a Dios, se dio cuenta que Dios es un Dios de juicio. Todo lo que tenía en su casa se quemó. Es decir, fue salvo así como por fuego. No pudo sacar nada. Sacó las hijas y la esposa. Y en el camino perdió la esposa. Vio el juicio de Dios. Y sus hijas se contaminaron con la ideología de Sodoma, que llegaron a cometer incesto, lo más vergonzoso para un padre. Conoció a Dios en su justicia. Y es lo que no quiero que nadie conozca a Dios por circunstancias y decisiones que tome. Quiero que conozca a Dios por lo que le predico y lo que la palabra dice. La iglesia debe de ser conocida en el mundo por el poder de Dios que fluye de ella. En cada una de las circunstancias adversas debe manifestar el poder de Dios, porque es lo que Dios nos ha dado. Pero los creyentes deben conocer a Dios en su carácter, por su nombre, por la revelación de la relación que tienen con Dios. Cuando el apóstol dice que Yahshua sea formado en vosotros, está diciendo que el carácter de Dios esté en ustedes, que lleguen a conocer y vivan el carácter de Dios. Y usted puede decir, conozco a Yahshua, conozco a Yahweh, conozco a Dios, conozco el carácter de Dios. El poder de Dios es para demostrarle al mundo que Él es Dios. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con actos divinos de poder y de gloria, que le decían al mundo, no te metas con esta gente, porque cuando Moisés levanta la mano, Dios levanta la mano porque Dios está ahí. Ese es el mismo poder que nosotros tenemos que tener, que tenemos que buscar, que tenemos que usar
No vamos a estar rogando por poder. Ya el poder nos ha sido dado. Hay que usarlo. Por eso las oraciones son usar el poder. El que ruega no tiene el poder, pero el que usa la autoridad tiene el poder. Párese en la posición de tener el poder para que sus oraciones sean de poder. Ese poder está a su alcance, porque la mano de Dios está sobre su vida y cualquier cosa puede suceder alrededor suyo. Si Dios tiene que abrir el camino en medio del mar para que tú cruces, Él lo va a abrir si tú vives el carácter de Dios. Las cosas gloriosas que Dios hizo no fue por respuesta al clamor del pueblo, sino al clamor de Moisés, el ungido de Dios. Usted tiene que distinguirse del montón. Usted tiene que clamar como un ungido de Dios, porque usted es uno que conoce el carácter de Dios. Cuando conoces el carácter de Dios, no depende de la ayuda que le puedan brindar los hermanos o los semejantes, ni va a entrar en cuestionamiento ni en confusión. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Oye bien, conocía a Dios en su carácter. Y eso es lo que nos hará fuertes y victoriosos en medio de las circunstancias, no resignados, sino valerosos. Podrá decir, como dijo el apóstol, porque conocía a Dios, atribulado, pero no angustiado. En apuros, pero no desesperado. Perseguido, pero no desamparado. Derribado, pero no destruido. Que usted no sea el creyente. ¿Por qué está afligido y confundido, mi hermano? Porque le he pedido a Dios hace como 3 meses, 6 meses una sanidad y no ha resuelto nada. Entonces estoy decepcionado. Vamos caminando a conocer el nombre de Dios y su carácter. Estamos en un camino apostólico donde seguimos las pisadas apostólicas y la enseñanza apostólica para vivir a la altura de un ungido de Dios. Los 3 jóvenes en Babilonia que señala la Biblia conocían el carácter de Dios. Sabían el poder de Dios, pero conocían el carácter. Dios no los libró del horno. Cayeron al horno. Pero no los dejó morir allí. Daniel. Mire quién era Daniel. Profeta de Dios, pero conocía el carácter de Dios. Dios no lo libró del foso de los leones. Allá cayó. Lo tiraron. Pero Dios cerró la boca de los leones. Es que Dios no es Dios para ti porque responda a tu oración. Dios es Dios porque Él es Dios y tú su hijo que lo conoce. Ahí tiene que pararse. Cuando el pueblo de Israel clamaba, lo que hacía era reclamar y pedir cosas. Solo esperaban que algo sucediera en el camino, en sus vidas. Otros se conformaban con ir junto con el pueblo. Eran negligentes, eran inactivos, eran apáticos, indiferentes al plan de Dios. Dios se va a mover y va a hacer grandes cosas. Esa es su promesa. Pero no será en respuesta al pedir de muchos, sino en respuesta a los ungidos de Dios que mantienen comunión y armonía con Él. Recuerden que si el Espíritu de Dios vino a su vida, ustedes están ungidos de Dios para clamar y ser oídos de Dios, como ungidos de Dios. Siempre habrá en la iglesia gente que esperan bendición porque no saben que ya son bendecidos. Y si tienen un saber de que son bendecidos, no echan mano de posicionarse de ellos. Entonces no confían, son indiferentes. Esperan ser alegrados en el culto y en la iglesia. Esperan estar entretenidos. Pero no hacen nada por poseer la herencia o por multiplicarla. Esperan recibir galardones y premios al final del camino, viviendo así. ¿Por qué no usas tu don en la iglesia? Porque es que lo que hay ahí son unos mediocres y mi don está mucho más arriba. Y no puedo bajarme yo a la mediocridad de los que están ahí. Puede haber un músico y
profesional, poderoso, que Dios le dio ese don. ¿Por qué no tocas? Porque es que el nivel de ellos es tan bajo, muy mediocre. Yo tengo un nivel muy alto y no puedo bajarme ese nivel. ¿En quién está enfocado? Uno que canta, que puede cantar en la iglesia, pero no lo hace. No participa en la alabanza. ¿Por qué no lo hace? Porque es que lo que hay ahí es un poco de mediocres. No lo hacen bien y mi don es mucho más elevado. ¿Sabe usted que así hay gente en la iglesia? Ellos no han conocido a Dios. Ellos no conocen el carácter de Dios. Conocerán muchas cosas, pero no conocen a Dios. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y baja la cabeza porque ayuda para levantar a otros. Pero siempre eso lo habrá en la iglesia. Si queremos seguir conociendo a Dios como lo conocíamos en el mundo, por el poder, por lo que puede hacer por nosotros, estamos mal. Tenemos que conocer a Dios por su carácter. Si tratamos de conocerlo por la intervención de Dios, estamos fallando. Por eso muchos abandonan el camino. Vienen por recibir algún beneficio. Y si no lo reciben en el tiempo que ellos creen que debe llegar, abandonan el camino y abandonan a Dios. Por eso algunos se frustran y se hacen a un lado del camino. Pregunto yo, a lo mejor estarás a un lado del grupo de los que tocan. A lo mejor estarás al lado, afuera del grupo de los que cantan. Afuera de los que enseñan. ¿Por qué? Porque lo que tiene delante es un poco de mediocres y usted es más santo, más sabio, más poderoso. Es el concepto errado de la carne. Es el engaño de los sentidos. Es la mediocridad de los muchos que hay en el mundo hoy en día. Pero estamos levantando un pueblo que dé la medida de Yahshua, en quien se forme Yahshua, que llegue a tener el carácter de Dios en su vida y llegue a conocer a Dios en su vida. No sea que lo conozca por tu acción. Porque si el amor de Dios es tan grande por ti, Él se le va a revelar en tu acción. Porque escrito está en la palabra. El amor de Dios es así. Por eso dijo el Señor, el profeta. Irán andando y llorando, llevando la semilla. Aunque me toque, pero me toca. ¿Eh? Y no queremos que llegue ese momento. Hay momentos así cuando la carne sufre y llora. Pero tu relación con Dios es en tu espíritu, no en tu carne. Conoces su carácter completo y total y no lo vives en tu carne. Si se enfocan en la situación, la adversidad que tienen y esperan que Dios intervenga y si no sucede, se confunden. Cuestionan y permiten que los pensamientos adversos los arruinen. Por eso es que algunos dicen, yo confieso, yo oro, yo clamo, yo lloro y nada sucede. Está enfocado en el poder. Enfóquese en el carácter de Dios y todo eso va a terminar. El ungido no se concentra o enfoca en los problemas y las circunstancias, sino en el Dios que conoce, sabiendo que Él tiene el control de toda situación. Debemos pedir a Dios el poder para demostrarle al mundo quién es el Señor y qué somos en el Señor. Pero nosotros debemos conocerle a Él por el carácter. Será lo que impedirá que seamos turbados y confundidos. Tú no necesitas una demostración del poder de Dios para saber que Dios está contigo y que Dios es Dios. Porque ya te ha sido revelado el nombre de Dios, el carácter de Dios. Y tú sabes que Él sigue siendo Dios y usted sigue siendo su hijo. Por eso dijo el Señor, gloríese en esto, el que se hubiere de gloriar, en conocerme y entenderme. No se gloríe de los años que lleva viniendo a la iglesia. Gloríese si conoce a Dios en su carácter. Moisés, David, Abraham, Elías, Pablo, conocían a Dios en su carácter. Por eso llegaron al final victoriosos. Pablo pudo decir, he acabado la carrera. He recorrido el camino. Por lo demás me está guardada la corona de vida. Pero tú debes saber que el día que tú necesites la mano de Dios y su poder está a su alcance para manifestarse.
El día que tú necesites que el mar se abra, bastará con levantar la mano. Y no será tu mano la que lo abre, sino el poder de Dios, si es que conoces el carácter de Dios. Porque Dios está ahí para responder. No tan solo para salvarte, sino para demostrarle al mundo que Él es Dios y que está contigo. Ore como un ungido de Dios. No tanto por ti, sino por los que ama. Lo que está impidiendo en su camino hacia lo que Dios prometió, quítalo. Y si Dios tiene que partir eso en dos, Él lo va a partir hasta que tú cruces, hasta que tú llegues al otro lado, porque no hay nada imposible para Dios. Dios no va a dejar a sus hijos en el camino tendido, porque son ungidos de Dios que le conocen en su carácter. Cuando Dios planeó formar su imagen en nosotros, lo que planeó fue que en usted estuviera el carácter de Yahshua, que lo conociera. Ciertamente no quiero llegar el momento cuando tengas que orar por alguien que perdió la salud por su negligencia. Orar por alguien que perdió su empleo porque nunca fueron fieles cuando cobraban. No quiero orar por nadie que esté en deuda porque nunca supieron manejar y administrar la economía. Lo que nos libera de confusiones y cuestionamientos es la vida de conocer a Yahshua, conocer su carácter, conocer su nombre y que usted llegue a saber quién es Él. Y este es el Dios que adoramos, el Dios que le servimos, el Dios que conocemos, el Dios que predicamos y el Dios que está con nosotros. Los declaro ungidos de Dios para conocer su nombre, bendecidos con toda bendición.